Seguramente pensaste que te iba a hablar del tema de la semana. ¿Cuál fue el tema de la semana? ¿Qué te atormentó toda la semana? No quiero ni tararear la canción para no distraerte, porque si ya arrancamos así no me escuchás más, mira. Pero no. Voy a hablarte de otra cosa casi tan popular como Shakira. Quizás no tuvo ese número de reproducciones, creo que 50 millones de reproducciones en 24 horas, no sé cuánto. Pero una de estas ediciones de un libro súper conocido a lo largo de la historia, que se escribió en el 1600, las primeras ediciones de los 100 años valen una sola edición 50 millones de dólares. Así que bueno, es realmente un ícono de la literatura y de ahí, un poco parafraseando esta famosa frase, ser o no ser, esa es la cuestión, que después vamos a ir desarrollando el mensaje. Pero para ponernos en tema, a ver, yo imagino que acá nadie leyó Hamlet. Alguno estuvo obligado por algún docente de literatura a hacerlo, como mucho, pero digamos que no son de esos libros que nos fascinan y nos hacen leer así, devorárnoslo, ¿no? Este libro fue escrito por Shakespeare, que, digamos, eso sí, seguramente lo conocen. En el 1600 él era un dramaturgo, es decir, escribía obras de teatro, y este libro es uno de los más conocidos, ¿no? Es uno de los más analizados, de los más interpretados, porque justamente es un libro que tiene diálogos y tiene reflexiones sobre la vida, sobre la existencia, sobre distintos aspectos que en ese momento, digamos, fueron muy fuertes y muy contundentes, ¿no? Y a lo largo de la historia todavía lo seguimos analizando, interpretando y demás. Y lo más conocido y lo que casi todos nosotros conocemos es esa famosa frase que se popularizó, que es ser o no ser, esa es la cuestión. Esa era una frase que dice ahí en el tercer acto de esta obra de teatro, el protagonista, que se llama Hamlet justamente, que es el rey de Dinamarca, y está ahí muy conflictuado. Es un personaje que permanentemente está conflictuado, permanentemente está dudando, y resulta que, para ponerte ahí y estar todos más o menos en la misma página, él era el hijo de un rey que había muerto hace poco y sucedió el trono su tío, que se casó rápidamente con su mamá, entonces él estaba ahí como medio conflictuado con esa situación, pero de repente el padre se aparece como un fantasma, digamos, y él le dice al padre que él no se murió, sino que lo había asesinado su tío. Entonces en ese momento él dice, no puede ser, entonces todo esto es una farsa, tengo que hacer algo, tengo que hacer o no tengo que hacer, ¿será que habré visto un fantasma? No lo habré visto. Bueno, empieza con todos diálogos internos y dilemas sobre qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer frente a estas circunstancias? Si convenía o no convenía actuar, y por eso empieza como en diálogos reflexivos sobre qué es mejor, ser, vivir, existir, vale la pena hacer todo lo que tengo que hacer para poder vengar a mi padre, para poder mostrarle al resto del pueblo que este hombre que hoy está en el trono es un hombre que en realidad es todo mentira, tengo que sacrificar mi vida, o no, lo que tengo que hacer es simplemente fluir con las circunstancias, olvidarme de todo esto, o qué tengo que hacer, tengo que morir, vale la pena morir, ¿qué es la muerte? ¿No? Y ahí empieza ahí con sus dudas, y permanentemente esto aparece en los diálogos que se ven en esta obra. Mirá, acá tenés un pequeño extracto de este monólogo así tan famoso que él enuncia, que es ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de una fortuna injusta o oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más, ¿no? Y ahí él está preguntándose cómo enfrentar estos dilemas, ¿no? Estos dilemas que se presentan permanentemente en nuestra vida, sobre todo cuando tenemos ahí circunstancias adversas y cosas en las que no tenemos segura convicción de lo que tenemos que hacer. Y te traigo esto porque quiero contarte hoy que algunos años atrás, en el libro de Eclesiastés, el predicador ahí como figura en este libro, que muchos creen que fue Salomón, el que lo escribió, este predicador, se preguntaba, no te digo cosas similares, pero muchas de estas preguntas existenciales. Y Hamlet claramente se inspiró y tuvo su musa inspiradora en algunas de las preguntas y los diálogos que este predicador hizo, ¿no? En este libro de la Biblia tan hermoso, pero también a su vez tan escéptico en muchos momentos, ¿no? Y quiero leerte ahí una de los extractos que me parece
así súper claro de cómo Salomón, o aquel autor de este libro de Eclesiastés, se preguntaba cómo enfrentar, qué hacer en estas situaciones de la vida. Mirá, Eclesiastés 9, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: también me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios le mostrará su favor. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no, que dice, ceremonialmente puros, las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores, y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que no las hacen. Parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura porque nadie tiene esperanza. Sea como fuera, lo único que hay por delante es la muerte. Tremendo. Ahí como yo a veces leo Eclesiastés y digo, ¿cómo puede ser que un libro como la Biblia, tan lleno de fe y de esperanza, de repente te pueda mostrar esto, ¿no? Un hombre mirando la vida, las circunstancias, analizando, tratando de entender las distintas situaciones y viendo que muchas veces hay cosas que son absurdas, que no tienen sentido, ¿no? Dice, es vanidad. Es como correr tras el viento, querer entender, querer capturar, querer tratar ahí de poner en explicación clara qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando lo que uno ve es que muchas veces los buenos, los malos, los pecadores, los que hacen promesas a Dios o no reciben el mismo destino? Y dice ahí en el versículo 1, nadie sabe si Dios le mostrará su favor, ¿no? Tremenda declaración la del predicador en Eclesiastés. Él dice, luego de observar, de tratar de entender, de ver lo que tiene que hacer el justo, de analizar la sabiduría, llego a la conclusión de que todo es absurdo, es decir, que no hay patrones, que no hay una causa-efecto, que no hay algo que yo haga que me garantice un resultado, ¿no? Eso es lo que él está mirando, él está observando la realidad, las situaciones. Justamente él es un predicador, Eclesiastés es una asamblea, es decir, él era un hombre que tenía como responsabilidad de hablarle a un montón de gente, dar consejo, y efectivamente él, o probablemente él, haya tenido que aconsejar a distintas personas y se haya dado cuenta que todo es absurdo, es decir, que no encuentra un patrón, que no encuentra algo claro que lo haga entender si Dios va a mostrar o no su favor, si Dios va a bendecir más al justo que al injusto, si el sol se va a poner un poquito mejor con el bueno que con el malo, ¿no? Dice, no, a todos al final les espera el mismo destino. Y no dice, bueno, está bien, pero uno lo hace como una esperanza futura, ¿no? Porque también hay vida eterna y también hay algo más allá. Pero mirá el versículo que le sigue, el versículo 5 y 6 dicen, los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Esto es Eclesiastés, no estoy leyendo Hamlet. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada de este mundo. No encontrar respuesta ni sentido a lo que hacemos. Quizás vos no te hagas las mismas preguntas que Hamlet, porque no tenés esa situación, ni las mismas preguntas que el predicador en Eclesiastés. Pero ¿cuántas veces nos encontramos ante este tipo de preguntas existenciales que tienen que ver con lo que somos, con lo que hacemos en nuestra vida? Y si quizás no sos así tan reflexivo y no te solés detener a hacerte estas preguntas, sos muy chico y todavía no te las hiciste, aunque la juventud de hoy es distinta a lo que era en mi época, ¿no? Los diálogos más confrontativos los tengo con los más chicos, pero la cultura está llena de este pensamiento escéptico, de este pensamiento justamente que se encuentra con el absurdo, se encuentra con el sinsentido, ¿no? Se encuentra con un no saber, con la duda.
con la duda, porque no es decirle que no, es decir, no es que el justo no es bendito, es decir, no es que no pasen cosas buenas a la gente buena, vamos a poner ahí muchas comillas en el medio, pero no significa que eso no suceda, pero significa que muchas veces vemos que eso no sucede. Entonces no podemos poner un patrón, porque a veces sucede y a veces no, y eso nos llena de duda, ¿no? Y lo vemos en todo lo que hacemos. Vamos perdiendo como este sentido de la verdad. La verdad es como ya no existe como tal, ¿no? O sea, son puntos de vista. Mira, nosotros todo el tiempo te decimos, por ejemplo, que es importante que vos te hagas responsable de tu vida y que cuando vas a pedir consejo siempre termines vos haciéndote cargo de la decisión que tomes y que no sea que vayas a hablar con alguien y alguien te diga algo y vos decís, me mandé y después le quiero tirar toda la culpa de todo lo que me pasó. Sin embargo, esto va generando, mezclado ahí con la cultura y con el pensamiento de este tiempo, lo que nos va generando es como este sentido de que no hay autoridad, no hay verdad, no hay alguien que tenga la palabra. En todo caso hay visiones, hay palabras que pueden nutrir, hay cosas que, bueno, empieza a ser como un mix entre todo lo que me fueron diciendo, un poco entre lo que me conviene, un poco entre lo que quiero, un poco entre lo que yo como persona decido que es lo mejor, tomo una decisión, ¿no? Y ahí estamos muy envueltos en esta idea de que no hay verdad, ¿no? Que no hay algo absoluto, que no hay algo firme, algo sólido. Y eso me genera duda, eso me genera incertidumbre. Todo el tiempo, de alguna u otra manera, de manera explícita o a través de otros indicios que vos podés notar en tu vida, cuando de repente te vas apagando, cuando de repente vas sintiendo que no tenés un para qué, que no le encontrás sentido a las cosas, ahí subyacen preguntas existenciales, preguntas de estas profundas, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene sentido ser justo? ¿Tiene sentido hacer lo correcto? ¿Tiene razón de ser mantenerse puro? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo que yo mantenga mi santidad hasta el día que me case que no hacerlo? Veo una diferencia entre las personas que sé que hicieron otra vida, que decidieron por otro camino. ¿Hay una diferencia o todos llegamos al mismo lugar? Muchas veces nos puede pasar que vemos que otros que hicieron un camino menos, abro comillas de vuelta, justo, llegan a un lugar mejor que el mío, ¿no? Que llegaron antes, que llegaron más rápido, que llegaron mejor. Y digo, ¿tiene sentido? ¿Para qué hice todo esto? ¿Por qué me esforcé de esta manera? ¿Por qué sacrifiqué tanto? ¿Para qué elegir lo bueno si al final del día todos tenemos el mismo destino? ¿Vale la pena dar mi vida por esta causa? ¿Vale la pena sacrificar tanto, sacrificar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero? ¿Vale la pena todo esto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el destino? ¿No tenemos todos al final del día el mismo destino? ¿Hay una diferencia? ¿Tiene sentido estar acá esta noche en lugar de estar por ahí en otro lugar, con otra gente, o estar en tu casa más tranquilo? ¿Tiene sentido estar acá? ¿Tiene sentido otras cosas que te puedan haber pasado en la vida, ¿no? Tu familia, alguien que se haya muerto, que hayas perdido, alguien que de repente vos pensás, pará, pero fueron hombres buenos, fue una mujer buena, fue una persona que no merecía esto. ¿Tiene sentido? ¿Para qué, no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Tiene sentido que haya dedicado su vida al Señor, que haya hecho las cosas de esta manera? ¿Tiene sentido? Y ahí están todas nuestras preguntas. Todos en algún momento nos enfrentamos con vale la pena. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido? Y mirá, seguramente todos los que estemos acá podemos, ahí si yo te doy 3 minutitos, pensar en al menos 5 personas con las que solías estar en este lugar que hoy no están. No que hoy no vinieron porque tienen otros planes o están de vacaciones, sino que hoy no están en la iglesia, que no están acá. Todos tenemos por lo menos 5 personas que hoy no están acá. Seguramente esas personas se encontraron en algún momento con ¿tiene sentido? ¿Vale la pena? Por ahí se pudieron hacer la pregunta de frente y no le encontraron respuesta, como vemos acá en este extracto por lo menos, ¿no? Después sí la encuentra Salomón. Pero ¿tiene sentido
y quizás no lo vemos, no lo encontramos, no lo entendemos, no lo podemos patronizar, no lo podemos enmarcar y nos parece absurdo. No significa que quienes se hagan estas preguntas van a tener que decidir por un sí y por un no. No significa que hacerse estas preguntas estén mal. Todo lo contrario, por eso están expresadas en la Biblia, ¿no? Lo que necesitamos es no negarlas, no hacer de cuenta que no hay cosas que no entendemos, no hacer de cuenta que eso no es verdad, no sucede, no nos pasa. Nosotros creemos, tenemos fe, estamos convencidos que Dios va a hacer todo. Y después nos llegamos a nuestra casa y nos queda ahí ese sentido de, pará, ¿y esto? ¿Y qué le digo a esta persona? ¿Y qué hago con esta situación? ¿Y cómo explico esto que me está pasando? ¿Y cómo explico esto que pasa en mi corazón? ¿Y qué hago con esto? ¿No? Por eso te desafío a que te hagas las preguntas de frente. Mira, Dios, hay un libro que me encanta que se llama Las balas contra Dios, ¿no? Y el libro habla justamente de tirale balas tranquilo, que Dios te las responde todas, ¿no? Con tiempo, con paciencia, con apertura de corazón, pero no tenemos que tenerle miedo a las preguntas profundas de la vida. Lo que sea para vos, lo que sea ese tiene sentido para vos, no le tengas miedo a esas preguntas. Ahí te retomo este primer versículo del capítulo 9 de Eclesiastés, que dice: también me dediqué a investigar lo siguiente, si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios le mostrará su favor. ¿Sabés lo que lo atormentaba ahí al predicador en todo ese análisis que hacía de lo que veía? No era tanto, no es que él dice, Dios no te va a mostrar tu favor. Es decir, no es que él declara que Dios no va a hacer eso. Es decir, que a todo da lo mismo todo, hagas lo que hagas, es todo igual. No lleva a ese punto, sino que no puedo decirte, es decir, no puedo saber a ciencia cierta, no puedo saber con exactitud si Dios te va a mostrar su favor. No puedo saberlo, ¿no? Por eso dice, nadie sabe. Eso es lo que le come la cabeza, ¿no? No saber, eso es lo que nos come la cabeza a nosotros. Si vos decís, Dios viene, me dice, pará, son 40 años, es un montón, pero en 40 años vas a tener esto que pediste, o esto va a pasar, o lo que fuera. Bueno, no te digo que es fácil, pero hay certeza, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no sabemos? No saber, no tener certeza, a lo que nos lleva es a la duda. Y la duda es uno de los peores enemigos de la fe. La duda, ¿puede ser o no? No digo no, pero por ahí no. Y eso es peor que no. Mejor a veces es decir no y que Dios me confronte con un sí, que dudar, que pensar que quizás sí, pero quizás no. Vos sabés que es curioso porque muchas veces nosotros pensamos que si las cosas fueran como muy claras y muy evidentes a nuestros ojos, entonces sin dudas creeríamos, ¿no? Es como decir, yo puedo creer en el favor de Dios. Cuando Dios me muestre su favor, yo no voy a tener dudas de que el favor de Dios está sobre mi vida, ¿no? Pensamos que la evidencia, que lo que vemos, que lo que es claro a nuestros ojos, entonces no va a haber duda de que Dios está conmigo, de que Dios tiene su favor. Sin embargo, seguramente, si vos pensás en tu propia vida, vas a ver cuánto Dios hizo por vos y cuánto aún así dudamos, ¿no? Dios hace un milagro y al otro milagro ya tenemos la misma no fe que el milagro. O sea, es como, ¿no? El milagro me tiene que aumentar la fe. O sea, ahora yo tengo que entender la naturaleza de Dios, que Dios me quiere bendecir, me quiere amar. No, al otro paso estamos con la misma duda que tuvimos en esa situación anterior, ¿no? Y vemos que Jesús hacía milagros y milagros y milagros y la gente no creía. Y es como, ¿qué más tenés que ver para creer que soy esa? O sea, no sé, te resucito a los muertos, te voy a decir, no, si yo viera a un muerto resucitar, olvídate, creo en Jesús, olvídate, no, ya está, es como, es obvio que es el Salvador. Sin embargo, en su época Jesús hizo todo tipo de milagros y la gente no creyó.
Porque ponemos muchas veces ahí afuera la responsabilidad, ¿no? No es nuestra duda que está ahí asentada en nuestro corazón, es la falta de evidencia. Es lo que Dios no me muestra, es lo que yo no pude ver todavía, ¿no? Entonces, la culpa la tiene Dios que no me muestra las cosas. Si me fuera un poquito más claro, entonces yo creería mucho mejor. Y no me hago cargo de esa duda que se implanta en mi corazón. Mirá, nosotros muchas veces creemos que si viéramos que por el hecho de ver tendríamos más fe. Pero nos engañamos porque la fe no viene de ver. No es la evidencia lo que aumenta mi fe, sino que es más bien mi incredulidad lo que la apaga. Va de vuelta, porque no es la evidencia lo que aumenta mi fe, no es lo que veo lo que aumenta mi fe, porque la fe no viene de ver, sino que es más bien mi incredulidad lo que la apaga. La incredulidad, la duda, viene de un corazón que se va endureciendo. Viene muchas veces de esta manera, ¿no? Cuando nos empezamos a abordar a Dios desde un lugar en donde ahí nosotros tratamos de entenderlo, tratamos de entender sus patrones, de entender cómo actúa, y comportamiento humano de manual, empezamos a correr a Dios y a ponernos nosotros, ¿no? Como tengo el método, ya está. Ya Dios me dio el método, me dio la manera, así se hace. Así se hacen milagros. Así se es libre, así uno tiene relaciones sanas. Así uno puede vivir tranquilo y en paz. Así se tiene una buena familia. Así se alcanzan cosas buenas en tu trabajo. Así se logran resultados, ¿no? Con el método, con el modelo que queremos muchas veces aprender de Dios para luego correr a Dios y ponernos en el centro. Puede que esto no suceda todos los días, puede que esto no suceda en cada área de tu vida, pero si nosotros miramos profundo, muchas veces el no creer, el dudar viene de nuestro corazón duro, viene de un corazón que se va corriendo de Dios. Hebreos 11 declara una verdad que casi que de los primeros versículos que podemos aprender, ¿no? La fe es que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Certeza, convicción de lo que esperamos pero no vemos, ¿no? Eso es la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Y ¿sabes? En Hebreos 11, que nos habla justamente de los héroes de la fe, vemos un montón de hombres que quizás no creyeron por ver, pero creyeron y vieron. ¿Se entiende? No, ellos creyeron, no creyeron por ver, tuvieron fe, pero creyeron y vieron. Y muchos otros hombres que creyeron y vieron de lejos. Que creyeron, acá me emociono, que creyeron que valía la pena el esfuerzo, el sacrificio, lo que Dios les pedía, porque entendían que había algo mayor, superior, mayor a ellos mismos, al resultado, a lo que podían tener. Creyeron sin ver y sin vivir y sin experimentar. Y tuvieron esa fe que valió la pena porque eso sucedió, porque eso lo vieron otros. Lo vieron en otro tiempo, lo vieron de manera distinta, lo experimentaron desde otro lugar. Pero tuvieron la convicción firme de que valía la pena el esfuerzo a pesar de no ver, a pesar quizás de no entender. A pesar de que muchas de esas historias que narra Hebreos 11 las entendemos en Hebreos 11. Es decir, si nos vamos ahí al Antiguo Testamento a leer esas historias, no las entendemos como las entendemos tantos años después, en Hebreos 11. Porque trasciende la vida personal de cada uno de ellos.
Y la fe no es solo creer, no es solo certeza en abstracto, no es solamente esa convicción que yo tengo en el aire, sino que es acción. Es todo eso que esos héroes de la fe de hecho hicieron, es todo lo que ellos activaron en su vida en pos de esa convicción, de esa certeza que ellos tenían. La fe es acción y es una respuesta también a la revelación de Dios. Hace un tiempito leía, hay un libro, no lo leí todo, que se llama Contra los académicos de San Agustín, que es justamente una postura, digamos, sobre la fe y la fe en Jesucristo, que él hace contra todos los típicos argumentos de la época de los académicos, principalmente los escépticos, que era como ahí el grupo de filósofos en auge en ese momento, ¿no? Y hace todo un brillante despliegue de lo que significaba la fe en Jesús, ¿no? Y cómo argumentaba en contra de cada uno de esos pensamientos. Pero me impactó su noción de la sabiduría, ¿no? Y decía esto, te voy a citar una frase de ese libro, que dice: los sabios son los que logran vivir la vida, seguros en lo que alcanzaron comprender, convencidos en aquello que alcanzaron comprender. Y sigue más adelante y dice: porque creer es vivir. Y si no, es decir, si no creemos y vivimos, y si no es pensar, debatir, procurar, pero nunca alcanzar. Porque cuando nosotros nos enredamos en nuestras miradas, en nuestras preguntas, en nuestras dudas, y le damos lugar a la incredulidad en nuestro corazón, nos quedamos en la retórica, nos quedamos en el pensamiento, nos quedamos en la inacción que genera la duda. En la inacción que genera el no saber, el no tener la certeza de lo que creí alcanzar, de lo que creí saber, de lo que es verdadero, de la verdad de Dios. Solo cuando nos entregamos a una verdad, nos entregamos a la verdad del Señor, podemos vivir con sabiduría. Por eso necesitamos entregarnos a la fe, entregarnos a esa verdad, entregarnos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con esa verdad. Mira, las verdades de Dios son siempre verdad, pero solo se convierten en tus verdades cuando vos las aceptás con convicción en tu corazón. Si vos no haces ese proceso, si vos no tomás la palabra de Dios como verdad para tu vida, entonces son las verdades de Dios, pero nunca se convierten en tus verdades, nunca se convierten en aquello que es para vos tu certeza, esa certeza plena que te permite vivir con sabiduría. Y ¿sabes? Eclesiastés, ahí el libro de Eclesiastés llega a esa conclusión. El sentido de todo esto, el fin de todo el discurso. Al final de todo esto que analicé, que traté de entender, que traté de poner método, patrones, traté de ver cómo eran todas las cosas, al final de todo necesitamos temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Es decir, saber que Él es Dios y saber que sus mandamientos son verdad, son buenos para nosotros y que tiene lo mejor para nuestras vidas. Amén. Quiero traerte una historia más, falta poquito, no te preocupes, que está en Mateo 11. Y se trata sobre la duda que presenta, la pregunta que presenta ahí Juan el Bautista en ese momento. Ya era el final no el final por grande, porque justamente Jesús estaba vivo, es decir, que Juan el Bautista, no sé, tendría 30 años, 32 años en ese momento, y estaba en la cárcel. Ya sabía que lo iban a matar, ¿no? Ya sabía que ahí se la tenían jurada y que ya no le quedaba más tiempo, ¿no? Y él había dedicado toda su vida como profeta abriendo camino para el Mesías, ¿no? Y realmente con una vida sacrificada, ¿no? Decía que comía langostas y miel y bueno, estaba fuera de las ciudades, era un hombre apartado para Dios y con un solo objetivo en la vida, ¿no? Había vivido toda su vida para abrir
camino al Mesías. Y estaba en ese momento y en ese lugar a pesar de haber dado toda su vida para Dios, y en ese momento manda a preguntarle a Jesús esto, que está en Mateo 11:3, y le dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Es decir, en ese momento él se llenó de dudas, es decir, ¿no? ¿Valió la pena todo esto que hice? ¿Te preparé el camino? ¿Eras vos? ¿Era verdad? ¿Era real lo que entendí, lo que creí, lo que viví? Los sacrificios que hice, lo que dejé a un costado, ¿eras vos? ¿Era real, Jesús? ¿O tenemos que esperar a otro? Fíjate que Juan no está esperando que Jesús haga un milagro y lo saque de la cárcel para creer. Él lo único que necesitaba saber era que valía la pena, que valía la pena. Y Jesús, lejos ahí de enojarse con esa pregunta y decirle, ¿qué más, Juan? ¿Qué más tenés que ver para creernos? Le dice, mira, díganle los milagros, las señales, díganle que los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan, muéstrenle que valió la pena. Y él supo que a pesar de no ver en su vida, abro comillas, el favor de Dios como a los ojos tuyos y míos se puede entender, él hizo lo que hizo y abrió camino para el favor de Dios sobre tu vida y la mía. Amén. Amén. Valió la pena. Él lo supo en ese momento, valió la pena, valió la pena. Y ahí en esa respuesta de Jesús, él dice, bueno, cuéntenle esto, que todo lo que los ciegos ven, que los cojos andan, que los que tienen lepra son sanados, que los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza a causa mía. Y sigue y dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. La sabiduría, el vivir, la fe, queda demostrada por sus hechos. Por eso quizás mis palabras hoy no sean ni las mejores, ni un poco limitadas para poder transmitirte esto, pero yo oro y le pido al Señor que vos puedas y que yo pueda en esta noche echar raíces profundas en la fe, salir de toda duda, de toda falta de fe y podamos creer para poder vivir con sabiduría. Este es el año en donde se ha declarado, ¿no?, sobre nuestra vida, es el año del favor de Dios sobre tu vida y la mía. Y no podemos quedarnos en ese lugar de no saber si vamos a vivir el favor de Dios sobre nosotros. Por eso yo quiero que en esta noche podamos al menos echar raíces profundas en dos cosas. Primero es en esta posición existencial, es decir, nuestra identidad como merecedores del favor de Dios sobre nuestra vida. Por medio de Jesús, nosotros tenemos favor de Dios sobre nosotros. Vos sos digno del favor de Dios sobre tu vida. Y por eso necesito que hoy, ahí sí, pedirle al Espíritu Santo que puedas echar raíces profundas en saberte sujeto del favor de Dios siempre, 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 siempre. No dudes ante una situación que no entendés, que no sabes, no sabes si tiene sentido, si no tiene sentido, por qué sucedió. Vos sos siempre digna del favor de Dios sobre tu vida. Pero además, este es un año excepcional. Es un año en donde Dios quiere mostrar ahí su favor sobre vos, su trato excepcional sobre vos. Y venimos teniendo evidencia, venimos teniendo milagros con las personas que vamos hablando, ¿no? Escuchamos testimonios.
Escuchamos cómo Dios se está moviendo en ese sentido. Y por eso hoy quiero que vos puedas salir de este lugar convencido, con convicción profunda, echando fuera la duda, la incredulidad, el no tiene sentido, aquello en lo que vos decís, no puede ser, no tiene sentido, esto no es para mí, y puedas irte a este lugar convencido, con convicción, que es un año excepcional para tu vida y para la mía. Vamos ahí les pido ahí a los músicos si pueden ir pasando. Vamos a cerrar nuestros ojos, quiero que oremos en este sentido. Quizás hay aspectos de tu vida en donde vos has visto el favor de Dios, en donde vos viste que Dios te bendice, en donde vos viste que hay cosas que Dios activa sobre vos. Y a veces no nos es tan difícil creer que Dios va a seguir haciendo cosas en ese sentido. Pero yo quiero que hoy puedas traer a tu corazón aquellas cosas en donde no has visto el favor de Dios. Quizás tuviste una relación sentimental que dos, tres, cuatro, no sé cuántas, donde lo intentaste, donde vos hiciste todo lo correcto, en donde vos, no sé, hiciste tu mayor esfuerzo porque funcione y no funcionó. No se dio, y quizás te pasó una vez o quizás te pasó más de una vez. Y vos sentís que ahí no está el favor de Dios sobre vos y no entendés. Simplemente no entendés qué pasó, no entendés qué hiciste mal, no entendés qué falló. Dios quiere soltar su favor sobre tu vida en esa área. Quizás es en tu área económica en donde vos ves que los demás se les abren las puertas, las cosas les salen, las cosas prosperan y sobre vos esa puerta no se abre. Y orás y ayunás y diezmás y ofrendás y no se abre esa puerta sobre tu vida. Dios quiere mostrarte su favor. Dios quiere mostrarte su favor en ese lugar, en esa área de tu corazón, en donde una y otra vez trataste, lo hiciste todo lo que podías, pero nunca llega y no entendés, es absurdo. Y quizás eso hasta te hace dudar de tu fe, te hace alejarte de Dios. Hoy estás acá, pero quizás en tu corazón te sentís lejos. Dios quiere mostrarte tu favor en todas las áreas de tu vida, en donde hasta acá no lo viste. Yo ahora oro en el nombre de Jesús, primero atando todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que está arraigado en tu mente y en tu corazón, que te limita, que te paraliza, que no te permite avanzar. En el nombre de Jesús yo lo ato, lo reprendo de tu vida. Lo reprendo de tu vida. En el nombre de Jesús, sé libre de la duda, sé libre de la incredulidad. En el nombre de Jesús. Que hoy puedas experimentar un nuevo nivel de fe, no por ver, sino por estar convencido de la verdad, seguro de la verdad, seguro que vale la pena, seguro que vale la pena vivir por Jesús, seguro que vale la pena entregar mi vida a Dios, seguro que vale la pena cumplir sus mandamientos, seguro que vale la pena sacrificar mi tiempo, mi esfuerzo, mi juventud, darle todo lo que tengo, seguro. Estoy convencida de que vale la pena, Estoy convencida que voy a ver el favor de Dios sobre mi vida, voy a ver esas puertas que se abren, voy a ver su bendición, su poder en aquellas áreas que hasta acá no lo vi. Estoy convencido que voy a conocer a Dios
desde otro lugar, que voy a desarrollar una fe inquebrantable, con raíces profundas, capaces de hacerme prevalecer en medio del desierto, del no ver, de la adversidad, del no entender, pero esa fe profunda. Sé lo que espero, estoy convencida de lo que espero. Sí, Espíritu Santo. Ayúdanos a aumentar nuestra fe. Queremos conocerte en otro nivel, no solo en la intimidad, sino también en nuestro hacer, en nuestro día a día, en la vida que llevamos, en las decisiones que tomamos, en los caminos que emprendemos. Queremos vivir nuestra certeza, nuestra verdad, la verdad del Evangelio en nuestra vida. Dice Romanos 5, capítulo 1, el versículo 1, perdón. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos ante los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos, estamos convencidos, tenemos convicción de que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia nos ayuda a desarrollar firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no va a acabar en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Hoy vamos a salir de este lugar llenos de fe, seguros de lo que nos espera, seguros de nuestra salvación, seguros del amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Unos minutos más. Yo quiero darle unos minutos, por favor, cerra tus ojos a aquellas personas que pueden estar hoy, ya sea por primera vez en una iglesia o hace mucho tiempo que no vas, venías lejos, estabas lejos de Dios, o quizás estás viniendo todos los fines de semana, pero sentís que necesitas fe, tenés que creer, te sentís incrédulo, te sentís con duda, te sentís alejado de Dios, no entendés. Yo quiero que, si esa es tu situación, puedas levantar tu mano ahí donde estás. Si hay alguien que esté así en este momento, que Dios te bendiga. Si hay alguien más, no tengas vergüenza, nadie te está mirando. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Yo quiero que todos con los ojos cerrados vos puedas saber esta noche, Espíritu Santo, hace esa hora, cuánto Dios te ama, cuánto Dios te ama, cuánto quiere bendecir tu vida. Hoy rompe todas las barreras que te separan de Dios, todo eso que sentís que es una barrera, un impedimento para llegar a Dios. Ahí dice este versículo en Romanos que por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios, paz. No hay reclamos, no hay reproches, paz con Dios.
Ahora corre a su encuentro en esta noche. Él corre hacia vos. Corre a su encuentro en esta noche. Él quiere bendecirte, Él te abraza. Él te viste con vestidos de alegría, con mantos de alegría. Te saca de la tristeza, te saca de la angustia. Él te viste con alegría y viene un año de favor de Dios sobre vos. Bendigo a cada uno de ustedes. Ahora haz esta oración conmigo. Jesús, yo creo en vos. Por medio tuyo tengo paz con Dios y ahora corro hacia el Padre. Corro hacia el Padre. Y declaro que me siento amada, valorada, dignificada, que este es un año de su amor y de su favor, que voy a ver milagros en mi vida, y que ya no más voy a seguir lejos, distanciada. Ahora corro hacia tus brazos, ahora corro hacia tus brazos, papá. Corro hacia tus brazos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Muestras de su favor se pueden ver, estar en camino. Y aunque tarde en llegar, yo voy a adorar, porque Él es digno. Sé que Él lo puede hacer, en su voluntad hay maravillas. Y hoy canto de la bondad y gran amor hacia los hijos. Muestras de su favor se pueden ver, estar en camino. Aunque tarde en llegar, yo voy a adorar, porque Él es digno y sé que Él lo puede hacer, en su voluntad hay maravillas. Ya voy de la bondad y gran amor hacia los hijos, y esperaré y adoraré, porque es digno.